Segundo bloque aquí en Salud en Red, en este caso para hablar de salud cardiovascular con el doctor Gabriel Mitili. La segunda parte de todo lo que tiene para contarnos, cómo se sigue o se le hace el seguimiento a los pacientes que tuvieron algún evento cardiológico y por supuesto de ahí en más la actividad de la nueva vida para aquellos que, bueno, tienen una nueva oportunidad. Doctor, ¿qué pacientes tienen la indicación de poder hacer rehabilitación cardiovascular y quiénes no? Bien, muy linda pregunta esa. En realidad, todos los pacientes que tienen alguna patología cardiovascular, que hayan pasado por alguna situación de infarto, que tengan algún stent colocado, o sea, se le haya realizado una angioplastía coronaria, pacientes con cirugía de revascularización miocárdica, es decir, fueron operados del corazón, se realizó bypass, los pacientes que se le colocó un marcapaso, los pacientes con hipertensión pulmonar, los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Obviamente, si pasan por un centro o un consultorio de rehabilitación cardiovascular, van a mejorar esos factores de riesgo, quizá van a cambiar los hábitos y entonces evitarían llegar a una patología cardiovascular, a un infarto. Entonces, bueno, esa es la indicación. Y los pacientes que tienen contraindicación de realizar rehabilitación cardiovascular, obviamente es la angina inestable, pacientes que se encuentran en forma inestable. Pero si no, todas las patologías cardiovasculares tienen indicación de hacer rehabilitación. Y cada caso es particular, ¿no? Porque, digo, no podemos determinar en cuánto tiempo debiera ser un tratamiento de este tipo en un consultorio con estas características. Bueno, sí, en realidad, si uno va a leer las guías, hablan de que el programa debe durar entre 3 y 6 meses. Que yo estoy de acuerdo. Creo que es un tiempo prudencial para cambiar hábitos de vida del paciente, mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento, con la clase funcional del paciente, es decir, la posibilidad de que el paciente pueda hacer más actividad física sin tener ningún tipo de síntomas. Lo que pasa que, bueno, el programa también hay que tener en cuenta que el programa tiene que estar destinado para que todos puedan participar y que la mayor cantidad de pacientes con esta patología puedan acercarse al centro de rehabilitación cardiovascular y poder cumplir con el programa. Entonces, yo armé un programa de 12 sesiones, que son 1 mes y medio aproximadamente, el paciente tiene que venir 2 veces por semana, en donde con ese tiempo a mí me permite poder evaluar a la persona, poder detectar si tiene un tratamiento bien ajustado en cuanto a la presión arterial, la frecuencia cardíaca, tratar de cambiar algunos hábitos y tratar de mejorar su salud mental. Yo sé que es poco, 12 sesiones, pero quizá desde el punto de vista económico, quizá desde el punto de vista de distancia que el paciente no puede cumplir, entonces si uno hace un programa mucho más largo, quizá el paciente no puede terminarlo y no puede cerrar un círculo que tiene que ver con su enfermedad cardiovascular. Aquella vez que asiste, ¿por cuánto tiempo lo hace? En cuanto, digamos, 1 hora, 40 minutos, ¿cuál es la duración de esa rehabilitación? Y también preguntarte, bueno, si son más adherentes a este tipo de tratamiento hombres o mujeres. Bueno, no, en realidad la duración del programa, cada sesión es de 1 hora. El paciente cuando ingresa se controlan los signos vitales basales, luego tiene una etapa de calentamiento muscular que se realiza con bodyball, con algunas pesas, o entra en calor con algunas actividades físicas como abdominales. Una vez que el paciente cumplió un periodo de 5, 10, 15 minutos de acuerdo a la persona para entrar en calor, después tiene un periodo de 35, 40 minutos de actividad aeróbica y durante ese periodo se hacen con diferentes intensidades. Es decir, si el paciente camina en la cinta se modifica la pendiente, la velocidad, luego vuelve a una situación casi basal. O sea, esos ajustes y desajustes que se realizan en cinta o en bicicleta permiten que la presión arterial aumente y baje y la frecuencia cardíaca aumente y baje cada vez que modificamos eso. Entonces, eso permite que el corazón tenga una cierta actividad y le va dando de a poco cierta mejoría al paciente y mejora la clase funcional, básicamente, ¿no?
Doctor, ¿cuál es el costo-beneficio de la rehabilitación cardiovascular? Bueno, lo podemos dividir en dos. Uno tiene que ver con el beneficio personal de la persona y otro tiene que ver con el costo social. En realidad los beneficios son más que importantes para un paciente que salió de una enfermedad cardiovascular, salió del hospital, me refiero a eso, entonces tiene disminución de la masa muscular, tiene disminución de la clase funcional. Bueno, todo eso lo mejoramos con la rehabilitación cardiovascular. Pero no solo en cuanto a lo físico, sino que también hay que tener en cuenta que en los pacientes que hacen rehabilitación cardiovascular está demostrado que un 26% disminuyen el número de reinternaciones en el año y un 24% aproximadamente, entre 24 y 30 de acuerdo a las estadísticas, hablan de que a los 5 años, o sea, disminuyen la mortalidad a 5 años. Es un estudio que se hizo a 5 años. Y no solo eso, sino que el costo hospitalario, lo que significa una internación en una unidad coronaria por día para un hospital público o para un hospital privado, para las obras sociales, lo que significa ese gasto, porque un paciente que pasa por una unidad coronaria, supongamos que en el mejor de los casos le vaya muy bien, el mínimo es 3-4 días de internación y el costo es altísimo. Entonces, en relación a lo que sale un programa de rehabilitación cardiovascular, obviamente hay una distancia enorme. Por eso es que es un beneficio social también, no solamente en lo personal del paciente. Le agradecemos al doctor Gabriel Mitili, médico cardiológico, titular también de este RECA, que obviamente les enseña cómo volver a dar los primeros pasos después de haber tenido algún evento cardiológico. Vamos a compartir la segunda pausa. Esto es Salud en Red y estamos, por supuesto, compartiendo temas de salud porque hablarlos nos hace bien.